pasado un tiempo desde la salida del capítulo 5 de Poppy Playtime y ya hemos podido exprimirlo bastante. Toca preguntarse, ¿es acaso este capítulo el peor de la franquicia? Porque para muchos, lo es. Como por ejemplo Markiplier, quien apenas después de terminar de jugarlo, declaró que jamás volvería a tocar la saga, pues había apartado mucho de su visión original, aunque al mismo tiempo parece ser bastante querido por el fandom y youtubers, quienes han agradecido mucho todo el lore que nos ha soltado. Aunque también es cierto que gran parte de los comentarios de los últimos videos que ha subido Mob a YouTube están llenos de críticas hacia la tremenda cantidad de puzzles y pocos sustos que se vieron en un chapter que se suponía debería haber sido el más creepy hasta la fecha, sobre todo por la aparición del prototipo, que es el jefe final que nos vienen prometiendo desde básicamente el inicio. Y yo diría que todo esto comenzó con las propias expectativas que nos hicimos, pero no porque estuviéramos locos, sino porque en un inicio parecía que este sería el último capítulo del juego, y Mob Entertainment, los creadores de Poppy Playtime, nunca aclararon que en realidad tendría un falso final. Lo cierto es que en ningún momento de la promoción del capítulo 5 se nos vendió este como el final definitivo de la historia, pero también es cierto que no hicieron nada para aclarar que no lo sería, pues el hecho de que finalmente enfrentaríamos al villano final que se nos venía anticipando desde el chapter 2, el prototipo, cuando Mommy Longless nos dice que la hará parte de él, nos dejó pensando que lo más lógico en consecuencia sería que llegaríamos al núcleo de la fábrica y acabaríamos con él, y asimismo con la historia del juego de una vez por todas, sobre todo considerando que en cada capítulo habíamos derrotado al jefe principal y nada nos indicaba que este no sería de nuevo el caso. Y es que la culpa en realidad, si es que fuera importante saberlo, no recae ni en nosotros ni en los desarrolladores particularmente, sino en el hecho de que, como muchos ya sabrán, luego del chapter 3 el equipo a cargo del juego se reestructuró por diferencias creativas, pues Mika y Zachary Preciado, que eran los creadores originales del juego, junto a Isaac Christopherson, abandonaron el proyecto. ¿Que por qué los creadores originales de Poppy tuvieron que abandonar su propio proyecto? Pues porque pese a que la idea era de ellos, Mob Entertainment le pertenece a los hermanos Belanger, así que poco o nada podían hacer. Es como si te contrata una empresa para hacer pancitos y tú formulas una receta que los lleva al éxito, pero luego la empresa quiere que esa receta comience a usarse también en empanadas, lo cual para ti es un sacrilegio a la gastronomía, así que decides dejarlos. Pero ellos ya tienen tu fórmula y valiste madres. En resumen, los nuevos pibes a cargo del juego tienen una visión mucho más expansionista, pues el punto es que los creadores originales, los hermanos Preciado, sí que habían comentado que el chapter 5 del juego sería el último de todos. De hecho, seguramente más de uno habrá visto los últimos días como algunos desarrolladores y ellos mismos han comentado cómo era el final original que tenían planeado más o menos, en lo cual no voy a ahondar demasiado ahora porque si no este video duraría 40 minutos, pero si les gustaría un video explicándolo a fondo y lo comentan mucho, podría hacerlo. Dicho eso, ahora ya es un hecho que habrá un capítulo 6 de Poppy Playtime y quizá hasta un 7, 8 o incluso más, pues así como vimos hace poco en el video de spoilers, el director creativo no tiene pensado un número específico, de hecho todo lo contrario, comentó que no están cerrados a seguir expandiendo la historia si hay buenas ideas, lo cual no es intrínsecamente una mala idea siempre y cuando se desarrolle de forma divertida y sobre todo coherente a nivel narrativo. El problema es que tanto el capítulo 4 como el 5 han tenido muchas cosas, pero diversión para muchos sí que les ha faltado un poquito, aunque dato aparte, los de Mob son unos maestros con la historia y los ARGs, así que un punto para ellos. Y hablando de puntos, el punto de esto es que ahora gran parte de la comunidad, sobre todo la gringa, que es más seria y crítica que nosotros, los humildes hispanohablantes, comenzaron a creer que la broma de que Poppy Playtime pudiera tener incluso más capítulos que sagas excesivamente sobreexplotadas como lo es Garten Ban Ban, dejaría de ser una broma y podría volverse una realidad. Y por supuesto, más que miedo, esta situación nos provocaría sobre todo una gran desilusión, ya que esperar un año por capítulo no está para nada mal, pero si solo es para acabar recibiendo migajas de la historia, la cual estará estirada al máximo con tal de seguir ganando dinero, pues no creo que a nadie le haga especial ilusión, logrando así que gran parte del fandom deje de lado la saga al sentirse desilusionados con el progreso de la historia y del gameplay. Igualmente siempre habrá fanáticos dispuestos a todo por su empresa multimillonaria, sin ofender a los fans más fieles de Pokémon y PlayStation, que yo soy el primero, pero en el momento en el que la saga deje de ser interesante, tarde o temprano llegará otra a ocupar su lugar, como ya pasó como por ejemplo con la misma Poppy Playtime, que llegó para llenar el hueco que comenzó a dejar la saga de FNAF cuando todo el lore se les estaba saliendo de las manos, en lo que me gusta llamar el enredo del 2017, que no sé si ocurrió ese año, pero a poco no suena bien. Y FNAF lo menciono también porque así como llegó para imponer un nuevo estándar en los juegos de terror, Poppy Playtime hizo algo muy parecido, modernizando y dándole un aire fresco al género de forma que historias basadas en ARGs, que la comunidad iba descifrando poco a poco, volvieron con todo, haciendo que el ansia entre cada capítulo no solo se hiciera más corto, sino que también formaba parte del propio juego. No por nada, ARG se traduce literalmente a juego de realidad alternativa. El tema es que Poppy Playtime ha cometido algún que otro error en ese
proceso que, como vimos al inicio, han provocado que muchos se decepcionen un poco. El capítulo 1 para comenzar es perfecto y poco o nada se le puede criticar, principalmente porque es el primer juego de la franquicia y la rompió toda con solo media hora de gameplay, y creo que muy pocos juegos pueden decir eso, demostrándonos cómo el lado infantil de un juguete podía ir tan de la mano con el horror. Esto mejoraría considerablemente en el capítulo 2, con Mommy Longless teniendo un diseño que, a pesar de no provocar verdadero miedo, sí que se ganó nuestro cariño al ser un peligro constante durante todo el capítulo, además de que por supuesto expandió aún más el lore de Playtime y nos dejó ver que la historia, a pesar de ser sencilla, resultaba muy interesante de analizar y teorizar. Y dato extra, con Mommy Longless tuvimos para mí la mejor aplicación de los puzzles, pues el hecho de que ella misma nos metiera ahí como para torturarnos tenía muchísimo sentido y hasta se sentía natural. La cosa es que todo esto no hizo más que mejorar aún más con el capítulo 3, el cual es sin duda el mejor valorado de la franquicia, y es que la guardería mezclaba de gran manera este lado infantil de una fábrica de juguetes con la inquietud y el miedo que provocaba el saber que todo era solo una fachada para los crueles experimentos realizados en huérfanos, sin mencionar que el diseño de Catnap poco a poco se acercaba más al lado espeluznante de la fábrica. Y este capítulo 3, además, como vimos antes, fue el último en el cual estuvieron involucrados los creadores originales del juego. Y es así como llegamos al capítulo 4, donde esto del lado más espeluznante de la fábrica les valió un poco madres, principalmente porque sí que se sintió algo apresurado, pues estuvo desarrollado de la mano de Project Playtime, que todos sabemos que no fue la mejor idea. Por suerte supo mantener la historia interesante con el agregado del Dr. Harley Sire, el cual se sentía como un peligro constante que nos acechaba desde las sombras, hasta que lo derrotamos de la forma más anticlimática posible. Ahora ya sabemos que volvió de la forma más épica posible, así que todos perdonamos a Mob, pero eso no quita que en su momento se sintió extremadamente raro, porque todavía faltaba un montón para que terminara el chapter, el cual Doi se terminó de carrear con su tremendo desarrollo e historia de fondo, siendo una entidad con literalmente 3 mentes dentro que luchaban contra sí mismas. Así que sí se sintió muy emocional, casi o tanto como la vuelta de Huggy Wuggy luego de 3 capítulos ausentes. Así que todo ese tramo final, sumado con los pequeños momentos verdaderamente creativos del capítulo, nos hicieron no darle demasiada importancia a los errores y problemas narrativos de la historia. Pero por desgracia la fórmula mal realizada no funciona. Y eso es justo lo que para muchos ocurrió con el capítulo 5, donde tuvimos un par de cosas rotas. Para comenzar, el inicio de este nuevo capítulo es cine. Y es que el regreso de Huggy es algo que llevábamos esperando durante mucho tiempo. Sin embargo, muchos también consideran que esto es solo un intento para hacernos sentir nostalgia con el primer capítulo, cosa que, aunque sea cierta, no está del todo injustificada. Recordemos que desde el capítulo 2 se nos dieron pequeñas pistas de que Huggy podría estar vivo, viendo rastros de pelaje por ciertas zonas. Luego en el capítulo 3 lo vemos en forma de pesadilla, sintiéndose todavía más aterrador, pero sin llegar a ser algo sin sentido al saber que el humo rojo de Catnap nos provocaba esta clase de alucinaciones. Y finalmente en el capítulo 4, si bien en casi toda la trama no se nos mostró nada referente a que Huggy podría volver, aquel final donde cruzamos un pequeño campo de amapolas solo para terminar encerrados y ver a un Huggy bastante destrozado y sobre todo molesto porque lo arrojamos desde una gran altura, fue más que suficiente para provocarnos no solo nostalgia, sino que emoción por descubrir lo que ocurriría en el próximo capítulo. Y por suerte el capítulo 5 no se anda con rodeos y directamente comienza con la persecución de Huggy a manera de mini tutorial, siendo este un gran inicio que encantó a absolutamente todo el mundo. Pero luego de esto escapamos momentáneamente del azul y terminamos sin un grab pack para defendernos, teniendo que atravesar en la oscuridad a los nuevos mini enemigos de este capítulo, los Optimals. Estos cumplen la misma función que tenían los Smiling y Nightmare Critters de capítulos pasados, es decir, ser pequeños obstáculos en el camino. Sin embargo, sí que resulta extraño el por qué agregaron toda una nueva línea de juguetes desconocidos solo para cumplir la misma función que ya tenían los dos anteriores. Lo curioso es que estos nuevos juguetes ni siquiera tienen un diseño demasiado llamativo o memorable, por lo que la única explicación que se me ocurre fue como justificación para estirar la historia. Y esto lo digo porque a lo largo del capítulo 5 nos encontramos con múltiples coleccionables de los Optimals, muchos de ellos escondidos en lugares que pareciera que esconderían algo más importante. Por poner un ejemplo, cuando cruzamos el área donde hay grandes contenedores de gel de Poppy, hay 5 válvulas en esa área, las cuales debemos encontrar y activar. Lo curioso es que estas mismas están señaladas en la pared con nombres de personajes que parecen importantes en Playtime, como Harley, al cual perfectamente podría referirse al Dr. Harley Sire. Pero lo que más llama la atención de esto es que al activar todas estas válvulas, que tampoco es tan fácil, se abre la puerta de un cuarto lleno de Poppy Gel y una vez que se drena podemos conseguir nuestra recompensa, que es otro peluche de un Optimal. Este tipo de situaciones son comunes en el capítulo 5 y siempre resultan decepcionantes, pues nos dejan esperando alguna pieza de lore, algún VHS que resulte importante en la trama, y los coleccionables tristemente no traen nada de eso. Por suerte en el área de los Optimals sí que encontramos una herramienta nueva que al menos al
principio es bastante útil y aporta mucho tanto a la trama como a la jugabilidad. Y esta es la pequeña linterna en forma de estrella con la cual podremos asustar a los Omnimals, pero cuya función más novedosa es la luz negra, con la cual nos deja ver mensajes ocultos y pistas de los coleccionables. Esta linterna en un principio es bastante útil, ya que sí que la podremos utilizar en muchísimas ocasiones, además de que se nos insinúa que tiene personalidad propia, pudiendo ser un experimento más de Playtime, lo cual se vuelve más creepy aún cuando lo encontramos tirada por todos lados. Por desgracia, su utilidad va decayendo conforme avanza la aventura, teniendo al final muy pocos secretos verdaderamente interesantes a los que ponerle la atención con la luz negra. Y algo similar ocurre con el Grab Pack, cuyo uso en este chapter podría decirse que es excesivamente ocasional, la mayoría del tiempo simplemente teniendo que sujetar cosas o aferrarnos a paredes o palancas, cosa que podemos hacerlo sin problema solo con la mano azul y roja, mientras que la amarilla, la cual tiene una función mejorada de la verde a la hora de poder almacenar tanto electricidad como frío y fuego, no se usa demasiado en los puzzles, siendo más útil para quemar un par de cuerdas y congelar el gel de Poppy de vez en cuando. Incluso durante la batalla, muy entre comillas, final contra el prototipo en el tren, tampoco la usamos demasiado, utilizándola apenas una o dos veces como mucho, al igual que la mano gris, que por cierto rompe un poco el ritmo de la aventura al tener que esperar que cargue. Lo mismo con los múltiples botones que debemos presionar para mantener el líquido de las tuberías a cierta altura. Y justamente este es uno de los mayores problemas del capítulo 5, ya que como juego, si bien es bueno, con mecánicas entendibles en su mayoría, sí que peca de ser muy poco intuitivo, especialmente en sus persecuciones, siendo por mucho la más criticada por la comunidad la de Lily Loveridge, ya que luego de escaparnos del prototipo y hasta que logramos vencerla, toda esa secuencia es tan rápida con tan poco tiempo para encontrar la manera de avanzar que más que difícil llega a sentirse tediosa al tener que morir una y otra vez mientras buscamos algún lugar donde agarrarnos con el Grab Pack o algún botón que presionar. Y de hecho, aunque lo encontremos, hay algunos que están tan lejos que con equivocarnos solo una vez es suficiente para que Lily nos atrape y debamos repetir todo de nuevo, no siendo una secuencia de prueba y error, sino solo una persecución que ni siquiera te deja apreciar los detalles de la misma, cosa que sí que ocurre en la primera persecución de Hughie en este capítulo, teniendo pequeñas pausas que nos dejan sentir la tensión del momento y apreciar los detalles. De hecho, toda la sección de Lily es bastante controversial, comenzando por su diseño, el cual no convenció a muchos desde que lo vimos en el tráiler, sintiéndose sin terminar o inclusive comparándola con los diseños plasticosos de Garten of Banban, cosa que aunque fuera intencional, pues toda el área de la calle Dulce y su propia casa tienen esa estética, sí que desentona con la lúgubre ambientación de Playtime, cosa que no ocurría por ejemplo en el área de juegos del capítulo 2. Y para terminar de rematar toda esta sección de Lily, al tener que recorrer el mismo trayecto por su casa hasta en 3 ocasiones diferentes, se siente demasiado repetitivo. La primera al buscar a sus amigos para llevarnos a la mesa, la segunda al escapar con Kiss y Poppy de la oscuridad, y la última luego de escapar del prototipo. Y es que aunque cambie un poco la ambientación, el recorrido es prácticamente el mismo, y sumado al hecho de que Lily no causa demasiado terror, da como resultado que toda esta sección se sienta más como relleno para no mostrar por completo al prototipo y alargar el juego hasta su batalla al final del capítulo. Y hablando del prototipo, durante todo el capítulo estamos escondiéndonos para que no nos encuentre. Pero de él no quiero hablar mucho ahorita porque ya llegará un video analizándolo a fondo. La cuestión es que, como ya habrán visto, este Chapter 5 pudo haber sido mucho mejor, y la comunidad lo hizo notar, sobre todo por un referente de Gringolandia que es tan grande que seguramente muchos de ustedes conocerán. Efectivamente, hablo de Markiplier. Y es que luego de completar el juego, Markiplier, el cual es más que reconocido por popularizar la saga de Five Nights at Freddy's al jugar toda la franquicia y aportar muchísimo a la comunidad respecto a teorías y nueva info, terminó bastante decepcionado de Poppy Playtime, mencionando que muy posiblemente este sea el último capítulo de la franquicia que piensa jugar, comentario que causó mucha polémica y que dividió a la comunidad, con algunos estando de acuerdo con sus argumentos, mientras que otros piensan que es más un berrinche de él y que estaba exagerando la situación. Uno de los argumentos de Markiplier fue la fatiga, mencionando que está cansado de tantas persecuciones en los Mascot Horror que no son divertidas, y que se sienten más frustrantes que otra cosa, lo cual es cierto a medias, pues como vimos, dependen mucho más de cómo se desarrollen de que si son o no persecuciones. Pues por un lado la del inicio del chapter con Hughie estuvo muy divertida y bien planteada, mientras que la de Lily pues no tanto. Otro argumento que menciona y que sí que es muy válido es que la trama de Playtime se nos vendió como un misterio que debíamos resolver a través de pistas, documentos y VHS, impulsando a la comunidad a unir los cabos sueltos de manera similar a como pasa con la saga de FNAF. Pero a diferencia de esta última, donde el mismo Scott ha confesado que nunca tuvo una trama definida y que la mayoría de la historia se fue desarrollando a la par con las teorías de la comunidad, con Poppy Playtime no puede ocurrir lo mismo. Esto porque la trama de Scott era ambigua a propósito, mientras que Poppy nos aporta cada vez más datos específicos como fechas, números de experimentos y nombres científicos, por lo que si se realizan cambios al lore establecido a conveniencia de la trama, lo único que hace es resaltar las inconsistencias, como ocurre con el caso de Oli y el 1006, el cual en el capítulo 3 se nos dio a entender que Oli alguna vez existió y que el prototipo, siendo un ente aparte, lo reemplazó recientemente,
posible, ya que Poppy menciona haber hablado con Ollie durante años, pero en el capítulo 5 se nos deja claro que Ollie y el prototipo siempre fueron la misma persona, resultando extraño que el 1006 haya fingido ser amigo de Poppy a la vez que intentaba obligarla a cumplir con su tarea como líder de los juguetes que se revelaron, pues a no ser que Poppy haya tenido un lavado de cerebro, debería de recordar que Ollie y el prototipo son la misma persona, eso que nos haya estado mintiendo todo este rato, lo cual también puede ser, así que quién sabe si por ahí no es falla la trama y nosotros somos subnormales. El tema es que este tipo de situaciones sí que están volviéndose bastante comunes en la trama, y lo peor es que continúan agregando datos y personajes que hacen sentir que continuarán estirando la historia el mayor tiempo posible, como por ejemplo la mención de envíos de contenedores y semillas de amapola a fábricas en el extranjero, además de por supuesto la mención de Playtime Park, lo cual puede significar que una vez que terminemos con la trama principal, Move Entertainment dejará muchos cabos sueltos para continuar la historia de otra manera, intentando hacer algo similar que lo que ocurrió con FNAF, pero sin el cariño y el legado que la saga del oso Alfredo tiene y la cual le permite mantenerse relevante hasta el día de hoy, a pesar de su enredada historia. Y la pregunta final sería, ¿todo esto en qué nos afecta? ¿Qué pienso yo? Pues personalmente veo que muchos prefieren ver la historia, teorías y curiosidades del juego que realmente jugarlo, y yo soy de esos. No soy mucho de jugar, ni nunca lo he sido, pero la verdad es que me fascinan las historias con toda mi alma y por eso hago videos. Todo esto podría tomarse como que estoy feliz siempre y cuando pueda hacer videos, pero ahora viene el plot twist, y es que si el juego es malo, la historia normalmente también lo es, y la gente termina perdiendo el interés, yo incluido, por lo que siempre debemos preferir como comunidad una buena historia por delante de muchas malas, calidad por sobre cantidad, porque al final del día la calidad queda para siempre y es lo que genera comunidad, grandes videos y ese sentimiento de pertenencia que es tan importante, mientras que la cantidad, si bien puede dar más hype o furor en el momento, se extingue mucho más rápido y hace que más temprano que tarde todo quede enterrado, por lo que en resumen de todo este video hay que seguir exigiendo mejoras a los desarrolladores de Poppy Playtime, que claramente leen y escuchan lo que la gente dice y lo podemos confirmar con los arreglos de bugs y todo lo que hacen después de cada capítulo y sus notas a la comunidad. Así que nomás queda ser positivos, hacernos escuchar y seguir disfrutando de los videos que llegarán al canal. Ya sin más que decir y esperando que les haya encantado, ¡me piro vampiro!